Buenos días a todas y a todos, bienvenidos a este Día del Libro. Hoy día se celebra el Día del Libro y Derechos de Autor. A nivel internacional y el nacional también, se celebra el día 23 de abril en forma oficial. ¿Por qué dirán ustedes? Bueno, les cuento. La UNESCO se presentó esta propuesta en el año 1995 y se decretó como Día Internacional en esa fecha. ¿Por qué? Para conmemorar a 3 autores de índole literario universal. Ellos son Miguel de Cervantes, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega. Estos 3 autores coinciden en que fallecieron en la misma fecha. Por eso se toma como ícono de la literatura estos 3 fallecimientos y se tomó y se decretó que fuera el 23 de abril y no otro día. Como les digo, también se celebra en más de 100 países, esto con el propósito de fomentar la lectura a nivel nacional, internacional y para motivar a los lectores, que es lo que importa, ¿ya? Además de proteger los derechos de autor. Así que hoy día están invitadísimos a celebrar este día, donde tenemos varias actividades planeadas y además le dejaron varias personas de la comunidad unos mensajitos. Hola, acá profesora Camila de inglés. Les vengo a recomendar un libro de Valeria Luna que se llama El Horror. Son cuentos cortos de seguidores de ella, de terror, chilenos, que tienen un vuelco al final chistoso. Así que se los recomiendo. Hola a todos y a todas, hoy les voy a contar de cómo fueron mis inicios en la lectura. Les cuento que fue de muy chiquitita porque yo veía siempre a mis hermanos, a mi mamá, a mi abuelita, a mi papá, a todos leer. Entonces para mí siempre se hizo muy interesante y aprendí a leer cuando iba en el jardín. Aproveché mucho la lectura porque eso abrió 1000 puertas para mí. Muchas puertas en cuanto a la imaginación, en el conocer otros lugares, en ver la realidad de manera diferente y también en encontrar lugares mágicos que solamente los libros te entregan. Les traje 2 recomendaciones para el día de hoy. Una es El árbol generoso, que es un libro muy lindo, los niños de segundo ya lo conocen. Y el otro es este libro que mezcla un poco de historia con misterio, que es La Virgen de la Patagonia. Léalo, nos vemos. Besitos. Hola, mi nombre es Cristian Arena, soy profesor de religión y moral de aquí del colegio y bueno, me encanta leer mucho y bueno, cómo empezó mi experiencia lectora fue porque mi familia tiene kioscos toda la vida, entonces desde muy chiquitito yo tuve acceso a cómics, a revistas, a diarios, a información. Desde muy pequeño tuve la posibilidad, mientras mi papá vendía diarios y revistas, yo podía sacar algunos cómics y leer, ¿no es cierto? Leía Barrabases, Condorito, Superman, Spider-Man, Los Hombres X, entonces de chiquito empecé con el tema de la lectura. Y luego más grande empezaron a llegar libros y ahí empecé a sacar libros para leer. Entonces esa fue mi experiencia de lectura y así comencé a interesarme y a gustarme la lectura. Eso. Ya. Hola. Hola, soy María Constanza, profesora de ciencias. La lectura en mí comenzó, bueno, obviamente primero básico. Mi mamá me motivó mucho leyendo lo que encontráramos en la micro, los ingredientes de los alimentos, cualquier cosa me hacía leer. Pero así como libros, no mucho, hasta cuando ya llegué a la media y me empezaron a gustar los libros que me asignaban en clases de castellano en ese tiempo. Y ahí empecé a leer cosas más de mi interés. Hoy en día, en verdad, así lectura recreativa no lo hago mucho, pero leo mucho libros de estudio referentes a mis temáticas que yo abordo. Pero sí me he preocupado bastante de fomentar la lectura en mi hija, porque como conmigo no lo hicieron. Luego con ella tiene su biblioteca con sus libros, le leo todas las noches, aunque ya no sepamos los cuentos de memoria, pero es importante que ella tenga el hábito y estoy intentando que ella tenga ese gusto por la lectura. Eso. Perfecto, muchas gracias. Hola queridos estudiantes, quiero contarles cómo yo comencé la lectura. No me van a creer, pero yo comencé leyendo por una razón súper importante. En mi casa no tenía televisión. Bueno, en realidad había una tele y esa tele la tenía mi mamá en su pieza. Y no la prestaba. Ella nomás la que veía películas, noticias.
Y yo cuando llegaba del colegio, ¿qué tenía que hacer? Ponerme a leer. Era como mi única entretención. Sí, los días domingos me pasaba a la tele y me sentaba para que viera un programa que era de ballet, me acuerdo. Pero esos son mis inicios en la lectura. Ahora, para la enseñanza básica, recomiendo que ojalá lo leyeran, el libro Mujercitas. Maravilloso. Y para la enseñanza media, no pueden pasar por la enseñanza media sin leer el libro que se llama El hombre en busca de sentido. Un libro extraordinario que habla de una persona que pasó por 4 campos de concentración y logró sobrevivir. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Hola niños, ¿cómo están? Aquí la Miss Débora. En este día del libro voy a recomendar 2. Voy a empezar con Mi infierno en el Sename de Edison Llanos. Este libro lo recomiendo principalmente para enseñanza media, ya que es muy crudo de leer. Este libro habla sobre un caso excepcional que el mismo autor sobrevivió al Sename y cuenta su realidad de todo lo que pasó en su niñez, su adolescencia y su adultez. Y además de mencionar que Chile es un país que se jacta de respetar los derechos humanos. Tengo otro libro que es A Long Walk to Water. Este libro significa una larga travesía hacia el agua. Trata de 2 niños de 11 años de Sudán que van a buscar agua en un estanque, en el cual su ida y sus vueltas de 2 horas narran diferentes historias de lo que ellos van pasando cada día. Así que espero que les haya gustado mis recomendaciones. Sigan leyendo. Un besito. Hola, ¿qué tal? Hola a todos. En este día del libro los quiero invitar a ser partícipes de una nueva historia. Y principalmente a contarles mi historia particular, personal, de cómo empecé a leer. Bueno, algunos ya saben que no me gustaba leer, pero después encontré el gusto con la lectura, con esos libros que están por ahí, que es Harry Potter. Comencé con la lectura con esos libros de fantasía. Después encontré otro tipo de lecturas que me encantaban. Y eso es lo que les quiero recomendar hoy día. Para los más chiquititos, El Principito, que lo tengo en esta versión también, que es un poco más grande, porque es un libro maravilloso, me encanta. Habla de un niño muy inocente que empieza a recorrer distintos planetas. Y por otro lado, para los más grandes, les quiero recomendar Bonsai, de Alejandro Zambra, que es un libro cortito, súper bueno. Y que relata una historia que está condenada. Así que lo dejo ahí para que ustedes lo investiguen, lo vean si es que les gusta y lo lean. Así que feliz día del libro para todos, feliz mes, que sigan leyendo para todas sus vidas. Hola, Diego. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, excelente, aquí haciendo los preparativos para continuar esta jornada. Muy bien. Si Hugo nos puede contar un poco de su historia lectora. Perfecto, ningún problema. Como le comentaba fuera de cámara, ¿cierto? Tengo una madre que me incentivó en la lectura desde muy chiquitito, a pesar de que ella, por esos tiempos difíciles, ¿cierto? No tiene una educación completa, sino que básica y llegando a 3º o 4º base. Pero siempre ella nos inculcó a mí y a mis 7 hermanos que la lectura al final te va a hacer la diferencia en el futuro, ¿ya? Y comprobé hoy día que ya tengo la dicha de trabajar en un establecimiento educacional, ¿cierto? De que lo que ella decía era un gran presagio para mi vida, porque a mí me llevó por rumbos que probablemente en otras circunstancias no habría logrado llegar, y también porque en la familia que yo formé con mis hijos, ¿cierto? A ellos también les inculqué y les traspasé. Claro que ellos me ganaron, porque ellos son muy buenos lectores y en su vida han llevado adelante de que el que lee, ¿cierto?, tiene más horizonte que aquel que le hace el kit, ¿ya? En términos simples, un buen lector, ¿cierto?, siempre tiene una ventanita más amplia para poder dar una opinión, conocimiento de algo, dar respuestas de repente, ¿cierto? Así que yo los insto, chiquillos, a que no abandonen los libros. En el celular es fácil bajar libros, leerlos, pero no hay nada más y nada que reemplace una, aunque sea modesta, pero biblioteca con olor a libro. Así que, chiquillos,
a disfrutar de la lectura y que tengan una buena semana de todas las actividades conmemorativas del Día del Libro. Muchas gracias, tío. De nada. Hola, tía Ivette. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien. Qué bueno. Tía Ivette, ¿nos puede contar un poco cómo ha sido su experiencia lectora? Bueno, cuando era pequeñita me costó, no lo voy a negar, me costó la lectura, me costó la escritura, pero después me enamoré de la historia. Y entonces el enamorarme con la historia me hizo empezar a revisar libros, a leer y a conocer del mundo, porque siempre es importante conocer todo lo que nos rodea para que cuando participemos en conversaciones con otras personas y todo, podamos tener un tema para hablar, para conversar. Y lo otro es que siempre la cultura general nos va a ayudar y nos va a mostrar como personas que tenemos capacidades, que tenemos intelecto. Entonces, por eso empecé con la lectura, aunque después de la historia me abrí también a leer libros de desarrollo personal que me ayudaron a ser mejor persona. Qué bien. ¿Alguna recomendación? ¿Algo? Bueno, los libros que a mí más me gustaron de desarrollo personal son los de Luisa Lane. Sobre todo El poder está dentro de ti. Muy bien. Muchas gracias, tía. Se pasó. Que esté muy bien. Chao. Chao. Ya. Bueno, comencé de muy chica primero escuchando, porque mi mamá, mi papá, mis hermanos, que yo tenía hermanos mayores, me leían muchos cuentos, ¿ya? Me narraban. Por lo tanto, ante eso yo empecé a tomar un cierto saborcito a lo que era la lectura. Y después me compraban libros, obviamente como todavía no sabía leer, me compraban libros con monitos. Entonces yo interpretaba lo que pensaba que decía. Y ahí mis papás me explicaban, o sea, mi mamá, más que nada, más que mi papá, mi mamá me explicaba lo que ahí decía, y yo lo que yo pensaba no era lo que ahí decía. Entonces mi mamá me iba explicando lo que iba diciendo. Y en realidad aprendí a leer como al final del primero básico, ya sabía un poco leer, y después es que siempre me ha gustado como la lectura. Ahora como que ya estoy cansada un poco de leer, entonces, pero siempre he tenido una memoria visual, una memoria visual donde me quedan. Si tú me preguntáis, por ejemplo, tú leíste el libro tanto, y yo sé a dónde está, me acuerdo de ciertos detalles de los libros, qué sé yo. Y ahora, recomendar leer, sí, es importante leer. Es muy importante leer, porque con eso vamos adquiriendo conocimiento. Si nosotros queremos saber sobre, no sé, pues sobre noticias, si queremos saber sobre literatura, si queremos saber del espacio, si queremos saber, tenemos que aprender a leer y ahí informarnos, y eso es entretenido para poder lograr después ser una buena lectura. Muy bien. Muchas gracias, Juani.